Usted dijo hace un momento, me he preparado desde los 17 años. ¿Por qué siente usted que está preparado? ¿Qué lo respalda? Bueno, hay tres aspectos claves. Primero, la formación del hogar. Estamos hablando de ética y de moral para ir a una asamblea. Nosotros no vamos por puestos, vamos por la reivindicación de esta provincia y de su gente. Segundo, yo vengo formándome académicamente desde la parte económica, la parte política. Tengo un diplomado en administración pública que me permite a mí haberme formado para ir a una asamblea y saber y entender cómo podemos servir a los ciudadanos, cómo podemos hacer que su futuro sea distinto. Y tercero, nadie puede administrar lo que no conoce. Por lo tanto, esas leyes que se hacen en la asamblea sirven para administrar el país. Y si tú no conoces al menos a la provincia que tú representas, no vas a poder ir a una asamblea a poder legislar. Por ejemplo, hay gente que ni siquiera se ha ido a Gualtaco a comerse un ceviche. Sin embargo, habla de legislar por la frontera. No entiendes lo que sucede en la frontera. ¿Cómo vas a legislar? Esa es la diferencia, esa es una ventaja que yo tengo de conocer la provincia del Oro desde Cerro de Arcos, en lo más alto de las montañas donde vuelan los cóndores, hasta Puerto Bolívar, pues, en la parte del océano, y desde Zaruma hasta el Guabo. Hay un detalle, economista Esteban Quirol. Usted mencionó que no estamos en tiempos de improvisado. Sí, señor. Y nosotros estamos viendo en el tablero electoral en la provincia del Oro, donde nacen nuevas figuras. Por ejemplo, y lo soy directo, el ex candidato a alcalde de Machala, el ingeniero Rodríguez, suena y ya se postuló formalmente y dijo que iba para candidato. Él no conoce la provincia del Oro, entre comillas, porque hizo una campaña. Estamos viendo que hay personas que, como usted dice, no conocen, pero eso no les quita las ganas y el poder participar. El derecho constitucional, de hecho. Es su derecho. No porque de pronto hay personas que conocen toda la provincia, pero no han hecho nada. Sí, sí, eso también es cierto. Por supuesto, este tema tiene que ser integral, ¿no? Yo no quiero referirme a nadie en específico, pero sí es verdad que hay mucha gente que improvisadamente de repente quieren salir. Pero ahí es donde viene el primer punto que yo te nombré, la ética y la moral. El primer acto de corrupción de una persona en el sector público es aceptar un cargo o una postulación para algo que no está preparado. Pero ese es un punto de vista suyo, porque de pronto ellos pueden sentir que están preparados. Sí, porque hay dos cosas claras, ¿no? La una es el derecho constitucional a elegir y ser elegido. Ese es uno, que nadie te lo puede quitar. Nadie. Tú puedes no tener título, no conocer la provincia, puedes haber nacido aquí, haberte ido a vivir 50 años fuera del país y regresar y puedes ser candidato por la provincia porque naciste aquí. Ese derecho constitucional no te lo quita nadie. Sin embargo, tú tienes la obligación de legitimizar tu candidatura. ¿Qué es legitimizar tu candidatura? Hacerle comprender a la gente que estás listo y preparado para servirlos de la mejor manera. Y también hay una responsabilidad social. ¿Esa responsabilidad social cuál es? Analizar quiénes son los candidatos que realmente han hecho algo por esta provincia o tienen buena intención, porque yo conozco de gente que está en política y que solamente está por la platita que les da el CNE para la campaña. Entonces ellos les den o no les den el voto, ellos están contentos porque igual tienen una platita.